En la noche, la comparecencia del presidente Solís acaparó, por supuesto, toda la atención mediática, y entonces yo le pedí a doña Yanina que viniera hoy en un espacio un poco más reducido a explicarnos lo que comentó ayer en conferencia de prensa. Doña Yanina, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muchísimas gracias, muy contenta de estar en esta oportunidad con toda la audiencia de Matices y por supuesto con vos, Randall, y con la mayor disposición de poder aportarle a la ciudadanía la información de cómo ha sido el proceso que efectivamente ha realizado esta administración y por supuesto también de cómo se ha venido estructurando el duopolio que por supuesto le preocupa a los costarricenses y que impacta en los precios finales a los consumidores. Sí, vamos a hablar de eso. Bueno, y ahorita le voy a hacer un comercial porque ayer me llamó tremendamente la atención cuando usted usó esta frase. Sería interesante investigar por qué le quitaron los permisos de Cementos David, y yo le tomo la palabra, vamos a investigar por qué le quitaron los permisos a Cementos David, pero ahorita lo vamos a hablar. Lo cierto es que en Costa Rica existen dos empresas que producen cemento. Así es. Cemex y Holcim. Efectivamente. Una más mediática, la otra menos mediática. Holcim es la más mediática, Cemex es la menos mediática. Había un reglamento que permitía solo vender cemento con 45 días de empacado. Así es. Lo que es imposible, traer cemento de cualquier parte del mundo y venderlo. Pero vamos al origen. ¿Cuándo usted ayer hizo la conferencia de prensa y con qué empezó, doña Yanina? Bueno, empecé con un relato histórico de cómo ha sido el proceso de reglamentación en Costa Rica en términos de cemento. Es importante además puntualizar que esta administración desde el principio, desde que llegamos, desde que don Welmer asumió el ministerio en mayo del 2014, a pocos días de haber asumido, pidió que se abriera un proceso para investigar qué estaba pasando en el mercado del cemento, especialmente porque en el Plan Nacional de Desarrollo pusimos que íbamos a eliminar barreras técnicas al comercio o barreras que impidieran que los sectores productivos fueran mucho más dinámicos, y uno de los temas que estaba incluido eran materiales de construcción. ¿Y por qué el ministro Ramos desde mayo plantea el tema? Bueno, básicamente porque desde el 2005 y en realidad desde el 2003 se había generado un acuerdo entre las empresas y el Ministerio de Economía para generar unas restricciones al mercado que efectivamente impedían no solo la comercialización de producto de más de 45 días, sino que además se habían negociado 5 barreras. Habían 5 barreras que se firman en un acuerdo entre las partes en un proceso donde solo participaban las 2 compañías que señalás, más la NAME y el Ministerio de Economía. Entonces, esas barreras que no solo impiden la participación de otros competidores, sino que además se sumaba a que no tenían fundamento técnico. Ninguna de las 5 barreras que se incluyeron en el reglamento del 2005. Déjeme ir despacio. Es un reglamento del 2005, estamos hablando de la administración Pacheco de la Espriella. Así don es. Abel. De don Abel. ¿Quién era el ministro de Economía? ¿Sabe? Sí, Vilma Villalobos. Ajá. En los momentos en que se da la negociación, que como les digo empieza en 2003, eran reuniones, una y otra reunión, donde insistentemente planteaban, en realidad eran 6 puntos, porque adicionalmente de las 5 barreras que finalmente se concretaron en decretos, también pedían que se le impusiera una garantía a los importadores de cemento. Esa fue la única que no se logró de los 6 puntos que estaban negociando. Pero déjeme un segundito, porque el diablo está en los detalles. Se reunieron varias veces las 2 empresas con gente del MEIC, con la ministra, y con gente de la NAME. Se reunían en los equipos, con el equipo técnico del Ministerio de Economía. Ajá. De hecho, si revisan las actas... Más de 7 veces. Más de 7 veces, por supuesto. No, o sea, lo que quiero llegar, por supuesto, con el sarcasmo de las 7 veces, es que es normal que el ministro de Economía o la ministra de Economía se reúna con sectores interesados en economía. Absolutamente, es muy normal, así como también se reúnen con los equipos técnicos. Okay. En este proceso, pueden verificarlo en los 3.627 folios que estamos aportando, sí, que hay una y otra reunión donde incluso el equipo técnico del MEIC, esto quiero dejarlo claro, los equipos técnicos insistían en que no había fundamento técnico y que lo iban a consultar con la ministra para ver si efectivamente se concretaban esos acuerdos. Okay. Y eso llevó a que en el 2003 firmaran un acta donde dicen nos ponemos de acuerdo de que este es el reglamento que el Ministerio de Economía va a emitir. Randall, y esto es muy importante porque el Estado, la administración pública, y lo digo yo como rectora en materia de reglamentación técnica, no puede renunciar a la facultad de imperio de la reglamentación técnica y la regulación. El Estado tiene que velar por el interés público. Claro, pero entonces vamos a ver, independientemente de quién haya sido la jerarca, que usted me dijo que es Vilma Villalobos, usted me dijo que no había criterios técnicos para esas barreras.
a su entender, viendo para atrás, hubo una presión política sobre la entonces ministra de Economía para generar ese reglamento? Al no estar ahí no puedo concluir que fuera una presión, podría ser un acuerdo de partes, podría haber sido una presión. Pero fue una decisión política. Bueno, al final de cuentas, insisto, si hay un documento donde las partes se ponen de acuerdo y finalmente eso se traduce en la emisión de un reglamento técnico, quiere decir que hay una decisión, por supuesto, de una autoridad y que se transforma en una regulación de aplicación pública. 2005. ¿Cuáles son las 5 barreras? Las 5 barreras eran, 1, sacos de 50 kilos, esa incluso se había incorporado desde el año 90, pero tampoco hay fundamento técnico y debo decir que hay distintas presentaciones de empaques en otras partes, es decir, en el mismo Centroamérica te puedes encontrar empaques de 42 kilos, creo que es. Por eso, por culpa de estos tipos es que cuando yo tengo que arreglar una pared, que es un pedacito de medio metro, tengo que comprar un saco entero de cemento. De 50 kilos. Para que se ponga malo el resto. Exactamente. De la casa. Y eso no pasa en otras partes del mundo, porque en otras partes del mundo se comercializan distintos tamaños. Entonces, claro, saco de 50 kilos. Segundo, Perdón, es que sí, realmente me llama mucho la atención. ¿Qué fundamento técnico hay para que un saco pese 50 kilos? El argumento no técnico era que había un problema de salud ocupacional de cargar sacos de mayor peso. Eso no es un argumento técnico. Okay. ¿Y qué pasa? Porque no hay sacos menores. Exacto. No hay fundamento técnico. Digo, a los que hayamos alzado alguna vez un saco de cemento, digo, no es fácil jalar 50 kilos de cemento. Así es. Ok, bueno, la primera es que solo se pueden sacos de 50 kilos. Exacto. Lo segundo es que dice el reglamento técnico que el cemento a granel se debe comercializar el mismo día que se produce. Entonces, no podemos importar cemento a granel, ni de Nicaragua, porque tendría que darse uso el mismo día que se produce. Eso definitivamente es una barrera técnica al comercio. ¿Y cuál es el reglamento, y cuál es el argumento técnico de esto? Bueno, te digo, Randall, en todo el expediente no aparece. Ok. Sacos de 50 kilos. Ok. Holcim, Cemex, el Ministerio de Economía y la NAME se pusieron de acuerdo para decir... Perdón, hay otro actor, el Instituto del Cemento, que su junta directiva está conformada por Cemex y Holcim. Ok. Cuidado, pierden. Ok. Sí, que son las únicas dos empresas. Efectivamente. Pues y parte. Se parecen al préstamo de Copelesca. Lo cierto es que entonces hay dos barreras aquí, que es sacos de 50 kilos. Así es. ¿Verdad? Que el cemento a granel tiene que usarse el mismo día que se produzca. Exacto. Oigan, y las galletas se comen el mismo día que se producen. Ok, ¿cuál es la tercera barrera? La tercera barrera son los 45 días. Ajá. Entonces lo que se dice es que tiene que comercializarse el cemento después de 45 días de su empaque. Tampoco hay fundamento técnico. De hecho, posteriormente se logra demostrar que en un estudio comparativo que realizó el Ministerio de Economía, a solicitud del Ministerio de Economía lo hace la Cámara de la Construcción y se confirma que en 13 países, que incluyen Estados Unidos, la Unión Europea, países centroamericanos, latinoamericanos en general, nadie impone la regla de los 45 días para el uso del cemento. ¿Y por qué esto es importante señalarlo? Porque además nos encontramos en el proceso de construcción del reglamento, de la reforma de este reglamento del 2005, que en la página de Holcim hay un manual de almacenamiento del cemento, donde decía que el cemento puede durar muchísimos años, que depende del tipo de almacenaje que se le dé al cemento. Pero adicionalmente, y eso me encantaría poder compartirlo con la ciudadanía, y aquí te lo puedo dejar para que lo puedas revisar posteriormente, se dice claramente que en realidad esa barrera que se está imponiendo responde básicamente a un tema de minimizar los problemas de almacenaje. Otra vez, se ha construido en este país el concepto de que un cemento de más de 45 días es un cemento de mala calidad o es un cemento que se va a poner malo. Pero tampoco hay fundamento técnico, nunca se aportaron las razones técnicas para fundamentarlo, y Holcim en su página dice: el cemento dura muchos años, depende del almacenamiento, y los 45 días son solo para minimizar el problema de almacenamiento. Entonces ya tenemos 3 barreras importantes que no tienen fundamento técnico. La cuarta barrera fue la creación de un registro de importadores. ¿Por qué solo un registro de importadores? ¿Por qué? Para saber quién va a entrar a competir en el mercado. ¿En qué otras materias hay registro de importadores? Hay registros básicamente
de los parques productivos, por ejemplo, de los que producen internamente, y hay registros de quienes importan. Por ejemplo, podríamos pensar en el registro de pymes. Tenemos un registro de pymes que tiene una intención. ¿Cuál es la intención? Generar política pública a partir de los datos, ¿verdad? De las características pero digamos, de algo muy empresas. específico. A mí se me ocurre importar vasos. Tenemos uno aquí. No hay. Ok, no hay un registro donde diga Randall Rivera va a importar. No. Ok, ¿y ese registro, quién tiene acceso al registro de importación? Ese registro que se crea que se acuerda en este arreglo del 2003 y se traduce en el reglamento del 2005, finalmente lo elimina doña Laura Chinchilla con la exministra doña Maya Antillón. Es la única barrera que se elimina antes de esta administración y se hace básicamente fundamentado en simplificar un trámite, porque ya existía otro registro general, ¿verdad? Donde se identificaba que podía haber una duplicidad, pero realmente no se quita o puedo ahí sí hacer una inferencia de que la motivación radica en simplificar un trámite, no tanto en eliminar la barrera de conocer quiénes son, ¿verdad? Restringiendo la importación. Y el último punto de esas barreras es básicamente la incorporación de lo que se conoce como la tabla 3. La tabla 3 es una tabla que refleja los valores de los metales pesados. ¿De dónde nace esta tabla 3? En Canadá y Estados Unidos se hizo un estudio sobre la composición de los metales pesados en el cemento y finalmente se decide que ese estudio con base en ese estudio van a traer esa tabla y la van a aplicar a Costa Rica en el reglamento técnico. No hemos encontrado países que utilicen esa tabla 3, incluso comparando países que tienen estándares laborales, ambientales y de seguridad bastante altos como Costa Rica, y nadie aplica esa tabla 3. Entonces, en reiteradas oportunidades, la COPROCOM y 9 diputados ¿Qué es la Comisión para la Promoción de la Competencia? La Comisión para Promover la Competencia advirtió de que la tabla 3 y de que algunas de estas barreras pues efectivamente restringían la competencia en el mercado. Igualmente, desde el 2005, y el primero es un diputado de Liberación Nacional en el 2006, que es don José Miguel Corrales, hace por primera vez una advertencia de que estamos frente a un mercado duopólico que está teniendo un reflejo en los precios finales al consumidor. A partir de esa consulta del diputado empiezan 8 consultas más de diputados, que de hecho termina con la última consulta, que fue la que realizó don Otto Guevara precisamente en el 2014. Es decir, durante prácticamente 9 años tenemos consultas reiteradas de distintas fracciones políticas diciéndole al Ministerio de Economía: usted sabe que hay barreras al mercado, usted sabe que hay un duopolio, usted sabe que estamos teniendo problemas en el mercado, ¿cómo los va a corregir? Y a razón de esas consultas, la Comisión para Promover la Competencia dice: hay que entrar a estudiar el tema. Y eso provocó que el Ministerio de Economía hiciera en el 2011 una investigación donde efectivamente logra determinar, número 1, que las 2 empresas tenían prácticamente el 99% del mercado, ¿verdad? Entre Cemex y Holcim, que además tienen el mercado distribuido territorialmente, es decir, donde vas a una ferretería encontrás un cemento, no encontrás los dos, ¿verdad? Entonces eso revelaba una práctica de distribución del mercado. Ya la COPROCOM había advertido años antes, creo que en el 2010, que entre el margen de producción y el margen de comercialización había cerca de un 142%, y así también se encuentran otras características que revelan que efectivamente estamos frente a un duopolio. Te hago una anotación ahora que me adelantabas el tema de Cementos David. Cementos David ingresa en el 2010 a Costa Rica y sale en el 2012 precisamente por lo que ellos alegaron que fue incertidumbre jurídica y donde le ganaron al Estado el juicio, ¿verdad? Pero es importante decir, a pesar de que Cementos David importaba de Brasil el clinker, su cemento era más barato que el de las 2 empresas. Y estas 2 empresas en algún momento le dicen a la COPROCOM que quieren hacer un acuerdo para intercambiarse el clinker, que es uno de los insumos para la producción del cemento. Pero déjeme un segundo, ¿el margen de utilidad del cemento es de 142%? No el margen de utilidad, el margen diferencial entre el costo de producción y el costo de la comercialización. Okay. Eso implicaba... Entre el precio de lo que le sale producirlo y el precio que yo lo compre en la ferretería. Así es. 142%. Así es. Ok, más o menos lo que hicieron con estas barreras es como si yo no sé, como si yo me sentara aquí esta tarde y entonces digo,
Solo uno de nosotros tres, porque aquí está Evelyn de prensa del Ministerio de Economía, solo uno de nosotros tres tiene derecho a importar vasos, ¿verdad? Pero solo puede importar vasos el que ande pantalón azul y camisa rosada, que soy yo. Exactamente. Más o menos. Así es. Ok, y si usted me pregunta a mí, Rándale, ¿por qué solo de camisa rosada? Es decir, porque se mancha menos con el cemento. Es un argumento no técnico. Así es un ejemplo muy burdo, pero más o menos es lo que hicieron en 2005. Efectivamente. Ok, entonces, resulta que después nos ponemos de acuerdo y yo le digo, no, hagamos una cosa, importemos los dos vasos, usted y yo. Pero vendámoslos al mismo precio, ¿le parece? A los dos nos cuesta 100 colones producirlo, ¿verdad? Pero vendámoslo a 250. Los dos. Usted no le va a bajar nada, yo no le voy a bajar nada. Y entonces dividamos al país en dos. De San José hacia el este, solo usted vende vasos, y de San José hacia el oeste, solo yo vendo vasos. Más o menos. Así es. Gracias a don Pedro Pardo, que nos estaba reportando sintonía desde Tibás. Dice, yo uso Uber. Bueno, Alejandro Trejo dice, es que ahora yo uso Uber. Pero todos estamos a favor de abrir el mercado, ese no es el tema. El asunto es cómo se hizo en lugar de usar Coprocom. Sí, lo que pasa es que el tema de este programa de hoy es el mercado del cemento. Un día eso estará aquí también el presidente y hablaremos sobre su comparecencia. Entonces, pero realmente de lo que estamos hablando en términos generales es de la fuerza que tienen dos empresas para generar entonces un mercado con barreras no técnicas, que lo que genera es que nadie pueda importar cemento a Costa Rica. Entonces puede ser que a mí me hubiera salido mucho más barato mi casa si no estuvieran estas barreras en 2005, firmadas en 2005. Usted me dijo que la primera consulta es de José Miguel Corrales, de Liberación Nacional 2006, la última es de Otto Guevara 2014. No le voy a pedir los nombres de los diputados, pero ¿recuerda de cuáles partidos se hizo la consulta? Claro, absolutamente. Por ejemplo, creo que fueron 3 consultas del Movimiento Libertario, 3 consultas de 3 diputados distintos del Partido de Acción Ciudadana en distintos momentos, sí, una consulta también de Liberación Nacional, y se me debe estar quedando alguna fracción, pero en realidad siempre hubo preocupaciones en torno a este tema. Muy bien, precisamente por lo que decís, por una preocupación del duopolio, por una preocupación del precio y por supuesto también de cara a una preocupación de cómo garantizarle a los consumidores mejores condiciones, precisamente porque estamos hablando del desarrollo inmobiliario de este país y del acceso a vivienda de las personas. Yanina, en términos muy sencillos, lo que usted me está diciendo es que no hubo tráfico de influencias para modificar el reglamento. Efectivamente, soy absolutamente contundente en reiterar en los espacios que sea necesario que nunca ha habido tráfico de influencias, de ningún orden, ni lo habrá. El Ministerio de Economía, en esta administración, lo que les puedo garantizar, a pesar, y esto también tengo que aclararlo contundentemente, de que yo no participé en el proceso de construcción del reglamento técnico, mis funciones como viceministra de mayo del 2014 hasta febrero del 2017 estaban exclusivamente orientadas al tema PYME, a consumidor y a manejar el ministerio en la parte administrativa. Nunca participé en los procesos de reglamentos técnicos. Lo que sí pueden confirmar, por si tienen dudas de que existiera tráfico de influencias, es que los procesos en el MEIC durante esta administración han sido ampliamente participativos. Si ustedes van a ver la construcción de la norma, ya no es solo el MEIC, ahí está Salud, ahí está MINAE, ahí está el LICE, están todas las empresas participantes que no son solo Cemex y Holcim y Sinosem, sino otras empresas como AMCO. Pero hasta las universidades. Entonces, perdón, tal vez te concluyo esta idea, Randall. Nunca, jamás hemos recibido una indicación de que adoptemos un reglamento para... ¿Una solicitud? Nada, nunca, nunca. Vamos a ver, lo que yo no entiendo es, si hay una solicitud de 2 empresas dominantes para hacer un reglamento, nadie habla de tráfico de influencias. Aunque las 2 empresas vayan y se reúnan un montón de veces. Y se pongan de acuerdo. Y se pongan de acuerdo y le pidan a doña Vilma Villalobos, en ese momento ministra, que firme el reglamento. Ok. Pero si alguien, que no ha pasado, lo acaba de aclarar doña Yanina, si alguien se pone a generar la misma solicitud para que se levante el reglamento, entonces todos hablamos de tráfico de influencia. Bueno, y debo decir que no mediaba una solicitud, sino que lo que había era
criterios de la Coprocom, estudios del Ministerio de Economía durante 9 años, sumados a las preocupaciones de los diputados y además en esto, Randall, puedo compartirle a la audiencia, por supuesto, porque además se lo ha hecho público, que desde que Welmer Ramos era asesor en la Asamblea Legislativa, este era un tema que le preocupaba precisamente por el costo que tenía el producto final en los consumidores. Entonces, no es anormal que después de muchos años del anterior ministro estar preocupado por el tema, siendo asesor legislativo, cuando finalmente asume como ministro, su primera acción es decir, empecemos un proceso de reformar ese reglamento que ya sabemos que no tiene fundamento técnico. No fue porque en el techo del MEIC aterrizó en helicóptero Juan Carlos Bolaños. Jamás. Debo además confirmarles para tranquilidad de la ciudadanía que Juan Carlos Bolaños aparece en el Ministerio de Economía por primera vez, insisto, por primera vez, en enero del 2015. ¿Y por qué aparece Juan Carlos Bolaños en enero del 2015? Porque desde que Welmer Ramos dio la instrucción de empezar el proceso en mayo del 2014 y de que la Cámara de la Construcción aportara el estudio, finalmente en diciembre se saca a consulta pública la reforma al reglamento donde elimina las barreras. Se preguntarán por qué duramos tan poco tiempo entre mayo y diciembre, porque todas las 5 barreras de las que estamos hablando, que ya quedaban 4, porque doña Laura había eliminado el registro, de las 4 que quedaban, no había fundamento técnico. Y efectivamente no lo había. Entonces era muy sencillo. Era más sencillo, porque no estábamos creando nuevas barreras, estábamos eliminando barreras que no tenían ningún fundamento técnico. Entonces en enero, el último día de la consulta, aparece sin ningún trato preferente, sin ninguna puerta más ancha que el resto de los participantes, sin ningún beneficio, digamos, de ninguna orden. Aparece Juan Carlos Bolaños, hace su aporte al proceso de la consulta y dice: yo tengo 2 observaciones. Dejen que el distribuidor también pueda poner la etiqueta del vencimiento del producto, y además déjennos que el cemento que tenemos en stock, en lugar de ponerles una doble etiqueta, le pongamos un sello o pongamos un certificado en factura. Y el Ministerio de Economía en el proceso técnico le dice: no señor, eso no tiene fundamento técnico. Lo que significa, Randall, que además cuando aparece este señor se le dice que no. Y debo decir que la relación con don Juan Carlos Bolaños y sus empresas, o su empresa, en particular Sinocem, no ha sido una buena relación. De hecho, tenemos 2 medidas cautelares que ha tratado de imponer contra el Ministerio de Economía en distintos momentos. Y nunca, ninguna, y esto lo puedo decir además hoy viendo hacia atrás, ¿verdad? Como cuando pasa el partido y todos analizan, nunca jamás, sin saber quién era el señor, se le dio un trato preferente que implicara ni una modificación que le beneficiara, porque así hubiese sido solicitada o concebida. Tampoco se le ha dado un trato preferencial en el tema de la aplicación y la verificación de los reglamentos técnicos, ni tampoco eso ha significado, como lo confirmó el señor presidente ayer y lo ratifico yo hoy desde el Ministerio de Economía, que le hayamos hecho algún acercamiento para cualquier otro tipo de beneficio que él, ¿verdad?, consiguiese, por ejemplo, a nivel bancario. Aún así, lo que yo no quiero satanizar es que un empresario, llámese Juan Carlos Bolaños o el que sea, le haga una solicitud legal correcta al Ministerio de Economía. Bueno, efectivamente, los gremios empresariales, las organizaciones de productores permanentemente se acercan al Ministerio de Economía a plantear sus dificultades, sus retos, sus recomendaciones. Absolutamente. Por ejemplo, yo como viceministra e incluso hoy como ministra tengo reiteradas solicitudes de empresarios, fundamentalmente micro, pequeños y medianos empresarios, pero también es cierto que hemos tenido reuniones con empresarios que de repente llegan y nos dicen: vea, qué difícil es hacer negocios en Costa Rica, ¿cómo se va a mejorar la competitividad del país? Incluso es muy normal que empresas nos planteen y nos digan: vea, es que tenemos problemas de simplificación de trámites en lo relativo a los permisos de SETENA, pero eso no se traduce necesariamente jamás, ¿verdad? No, perdón, eso nunca se traduce en una intervención de un jerarca para cambiar una normativa. Lo que sí puede pasar es que nosotros, en una reflexión, por ejemplo, insistiendo en este ámbito, en la simplificación de trámites, le digamos al Ministerio de Ambiente: vea, Ministerio de Ambiente, las empresas tienen preocupaciones sobre cuánto dura usted otorgando los permisos, qué se puede hacer, hay algún trámite que simplificar, pero siempre motivados por el interés público, nunca, y en eso puedo ser
absolutamente insistente en que este Ministerio de Economía durante nuestra administración nunca ha actuado para favorecer a una persona, a una empresa o a un empresario, sino que hemos actuado velando por el interés público. Pero público. si un empresario llega con una observación de que efectivamente, no sé, un reglamento X impide generar una importación de varillas y ustedes lo reflexionan, digo, no es malo tampoco ir a señalar. El presidente fue el primero que dijo, si me equivoco, corríjanme. Claro, aquí depende, por supuesto, de los elementos técnicos que sustenten las medidas. Claro. Por supuesto, Doña que Yanina, este es el caso. Usted me dijo que no recibieron ninguna presión de Juan Carlos Bolaños para cambiar el reglamento. ¿Recibieron alguna presión de Holcim o de Cemex para no cambiar el reglamento? Bueno, recibimos en la consulta pública también los argumentos, ¿verdad?, donde se oponían al cambio del reglamento técnico, ¿verdad? ¿Bajo qué criterio? Fundamentalmente de que no era necesario hacer estos cambios. No, jamás, por supuesto que no, pero sí, ¿verdad?, planteando la preocupación de que no era necesario. Incluso recibimos también objeciones de la Cámara de Industrias, que en su momento dijo que no se cambiara el reglamento, pero ya habíamos tenido anteriormente, años atrás, observaciones de la Cámara de Comercio donde sí decía, esos son barreras técnicas al comercio. Y efectivamente, la OMC reconoce los reglamentos técnicos como barreras al comercio, pero que tienen que tener fundamento técnico. Ahí es donde está el kit del asunto. Pero vamos a ver qué especial tiene el cemento. Es que, vamos a ver, yo podría decir el arroz, ¿verdad? El arroz es un bien de consumo masivo, básico, entonces uno entendería que haya regulaciones de importación de arroz porque es un bien de consumo básico que no nos puede alterar los precios para arriba o para abajo. No sé, y algunos otros alimentos y los medicamentos, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el cemento? ¿Qué especial tiene el cemento para que dos empresas se unan a hacer esto? Bueno, efectivamente estamos hablando de un mercado que probablemente tiene una muy alta rentabilidad y además en una estructura de mercado que por ser duopólica precisamente les ha permitido la distribución del mercado y por tanto los beneficios. Pero si yo quiero importar sillas, ¿hay un reglamento que me impide importar sillas? No. ¿Mesas? No. ¿Vasos? No. ¿Y qué tiene el cemento? Lo que podría tener es algún reglamento técnico que diga que en términos de calidad tiene que cumplir alguna condición. Sí, que tienen que ser vasos que no se me desmoronen en la mano. Exactamente. O por ejemplo que estés importando algún producto que vaya a tener algún riesgo para la salud pública porque tiene un componente químico, un metal pesado o algo que sea nocivo para la salud. Cementos David, se le dan los permisos en 2010, ¿verdad? Se produce en Costa Rica para lograr cumplir los 4 requisitos que quedan vivos. ¿Qué pasa con Cementos David? Bueno, Cementos David efectivamente cuando ingresa al mercado logra tener un efecto importante de reducción de los precios con solo su participación, con su ingreso. Por supuesto, en ese momento se mantenía una distribución importante del mercado en las 2 cementeras más grandes, como te mencionaba, tenían el control prácticamente del 99% del mercado, lo que dejaba a Cementos David con un 0.9% aproximadamente, y aún así logra impactar los precios. Y aunque sea menos del 1%. Por lo menos eso revelan los datos que tenemos nosotros en términos de precios, que son precios aportados también por las empresas en su momento, y se ve una caída. ¿Qué es lo que sucedió? Ellos estaban produciendo en Alajuela y lo que argumentan es que a pesar de que ya se les habían dado los permisos, se los revocaron. Y entonces definitivamente se vio en una dificultad porque ya no tenía permisos para la operación. Igualmente, ¿pero son permisos de qué tipo? Municipales en ese caso, pero también tuvieron, entiendo, problemas con Setena y otras autorizaciones que también les fueron revocadas. Es importante insistir, por supuesto, que hay un tema de seguridad jurídica que fue el que finalmente ellos apelaron, ¿verdad? Y por el que ganaron el juicio contra el Estado. Okay. Y ellos finalmente decidieron salir del mercado. Cuando sale eso, volvemos a ver el crecimiento de los precios. ¿Cuánto tuvo que pagarle el Estado a Cementos David, sabe? No recuerdo el dato. Ok, pero el Estado fue condenado por no darle seguridad jurídica a Cementos David. Así porque le había dado los permisos, después se lo quitan, Setena, Ambiente y la Municipalidad de Alajuela. Ok, sale del mercado 2012 y ustedes ven otra vez que vuelve a subir. Bueno, efectivamente vuelve a tener una participación exclusiva de los 2 actores hasta que en el 2015 aparece, digamos, en un intento de comercializar cemento, Sinocem.
Aquí también creo que es importante resaltar que no es que no habían importaciones. De hecho, podemos ver un flujo, digamos, de ingreso de cemento que ha estado presente desde el 97, me parece. En el 2007 incluso ya se ven los primeros ingresos de cemento de China, pero hemos tenido cementos que ingresan de la Unión Europea, de México, de Taiwán, bueno, de distintos países, es decir, siempre hemos tenido ingresos, pero parte de la situación es que estos cementos no necesariamente han entrado al mercado a ser comercializados, ¿verdad? Sino que se han estado utilizando en proyectos probablemente particulares, ¿verdad? Como quien dice, para uso propio. Entonces, no es que el mercado, claro, no es que no ha ingresado cemento en el país, el cemento ha estado ingresando, pero no se ha visto en comercialización. ¿Nadie brincó con esas importaciones? No, porque no estaban saliendo a la comercialización final. Pareciera ser que el gran pecado entonces, desde el punto de vista comercial, el gran pecado de Juan Carlos Bolaños es importar cemento para venderlo. Bueno, eso podría explicar muchas cosas si ponemos en dimensión un poco la experiencia con la Comisión Nacional de Emergencias. Nosotros, insisto, tal vez para repasar cómo fueron los hechos, se empezó el reglamento técnico 2014, se saca consulta y en el 2015 finalmente se emite en marzo. Ese reglamento técnico por primera vez incorpora una cláusula que es muy importante, un artículo, que dice que el Ministerio de Economía tiene la facultad de pedirle a las empresas que aporten el certificado de un laboratorio acreditado que demuestre el cumplimiento del reglamento. Randall, a toda la audiencia, es importante decirles que en el 2005 se dijo que había 6 meses para reglamentar la verificación de mercado y pasaron 10 años. Es decir, no solo hice un reglamento a mi talla, sino que además decidí que nunca iba a verificar realmente si otros o yo misma cumplía con esa hechura. No hubo estudios. Durante 10 años nunca se hizo verificación. Hasta que con el reglamento que emite esta administración se dice, aporte el certificado, y es como así nosotros tenemos finalmente la facultad 10 años después de por lo menos hacer verificación documental y decirle a las empresas, apórteme los datos, apórteme el certificado de un laboratorio acreditado para ver si usted cumple. Y es cierto, porque eso lo escuché, lo leí, no recuerdo si fue en el Semanario Universidad o en el Financiero. ¿Es cierto que los análisis técnicos sale mejor el cemento chino que el cemento producido aquí? Bueno, eso no necesariamente lo podría afirmar. Lo que sí te puedo afirmar es que cuando hacemos esa verificación documental, nos damos cuenta que las 3 empresas incumplen. Las 3 incumplen. Las 3 incumplen. Ok, Sinocem, Cemex y Holcim. Exactamente. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué pasó en 10 años? Si nunca se verificó, si nunca el Estado quiso verificar. Es más, lo pongo en otra dimensión. ¿Por qué el Estado renunció a su facultad de reglamentar la verificación y de verificar? ¿Por qué? Esa es una pregunta que implica no solo análisis, sino que implica investigación, claro, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en este expediente de 3.600 folios. Y te sumo a esto. Entonces, por supuesto que el Ministerio de Economía no es que está actuando para favorecer a Sinocem, como se ha querido decir. Nunca el Ministerio ha actuado para favorecer a una empresa. Lo que hace es, y ahí es donde entra el tema del rumor de que si el cemento chino cumplía y los otros no. Bueno, es que donde están construyendo el dique, ellos estaban trabajando con un cemento de una de las empresas, según nos informa la Comisión Nacional de Emergencias, y de hecho el empresario, creo que en algún otro espacio ha dicho que él decidió traer cemento para continuar el dique, y cuando le dice a la Comisión Nacional de Emergencias que va a incorporar este cemento que viene de China, entonces empiezan a recibir en la Comisión Nacional de Emergencias sus consultas diciendo, ¿y ese cemento sí cumple o ese cemento no cumple? Y entonces además, al mismo tiempo, habían preocupaciones en medios de comunicación donde se insistía, ¿verdad?, en esa calidad del cemento. Y entonces además, como teníamos menos de un mes de tener facultada la verificación, entonces salimos al mercado. El Ministerio de Economía, Randall, recibe una solicitud del Grupo Gravilias y del Instituto del Cemento, ¿te acordás? Holcim y Cemex. Exacto, donde nos dice, ese cemento chino cumple. Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver, ¿verdad? Recibimos una consulta y salimos a verificar, pero no podemos tampoco
Así como no privilegiamos a una, tampoco podemos ir solo a ver una. Y fue entonces, insisto, donde salimos a ver las 3 empresas. Entonces, para quienes dicen que nosotros favorecemos a un empresario, no lo hemos favorecido. Lo que tenemos es una obligación de reglamentar y verificar cumplimiento. Y en esa verificación vimos que no había cumplimiento pleno. Cemex incumplía, y en esto, perdón, tal vez si me equivoco, me parece que era que incumplía la tabla 1, y teníamos el caso de que Holcim me parece que incumplía la tabla 3, y Sinosem creo que incumplía la 1 y la 3. Me parece que eso es así. Si estoy cometiendo una imprecisión, pues por supuesto después te podría aportar la información, pero el punto acá es que habían incumplimientos. ¿De las 3? De las 3. ¿Qué pasa si el Ministerio de Economía le dice a las 3 no usen el cemento? Hubiéramos generado un problema de desabasto en el país. Entonces el ministerio emite una resolución y les dice a las 3 empresas, como las 3 tienen algún nivel de incumplimiento, entonces tienen 6 meses las 3 igualmente en las mismas condiciones para aportar el certificado donde demuestren el cumplimiento. Entonces, bueno, ante la pregunta que hacía el Radio Escucha, no, aquí no estamos hablando de favorecimientos. Aquí nunca se ha favorecido a nadie, aquí lo que se ha hecho es un ordenamiento finalmente y una puesta en acción de la facultad del Estado. ¿Y las 3 lo cumplieron? Sí, posteriormente, de hecho, bueno, o sea, hay un proceso, ¿verdad?, de los 6 meses donde van consultas, van y vienen, incluso una medida cautelar también de Sinosem diciendo, ¿verdad?, ¿por qué me están pidiendo cumplimiento? Y finalmente las 2 medidas cautelares que ellos nos meten las ha rechazado el contencioso administrativo, porque el Estado tiene la facultad de verificar y pedir cumplimiento. Doña Yanina, usted es una mujer muy valiente. Después de que empezara a cuestionarse el trabajo del Ministerio de Economía respecto al cemento, ¿usted ha recibido llamadas, notas, correos o presiones de algún tipo de parte de Holcim o de Cemex? No, la verdad es que no hemos recibido presiones ni antes ni después. Por supuesto sabemos que hay un malestar ciudadano porque en el proceso de investigación, y en esto quiero también ser muy transparente, Randall, en el proceso de investigación que hace la Asamblea Legislativa, que tiene un propósito, que es identificar el tema, digamos, el problema con la colocación de los créditos, ¿verdad? No tiene que ver con el mercado. Efectivamente, lo que pasa es que lo que se ha llevado es una investigación donde en lugar de estar estudiando lo del crédito, pareciera ser que se han abocado a establecer una serie de relaciones que no justifican en nada ni demuestran en nada tráfico de influencias. Y es ahí donde ingresa el tema del proceso de reglamentación del cemento, porque ¿qué se ha dicho? Se ha dicho que esta ministra lo hizo de su propia mano, insisto, nunca, jamás he participado en un proceso de formulación de un reglamento técnico. Ahora como ministra, por ejemplo, desde febrero de este año, sí, por ejemplo, estuve recibiendo observaciones sobre lo que estamos haciendo con fibrocemento, que también es un reglamento técnico que se da en esa suerte del proceso de material de construcción, pero nunca he recibido ninguna presión de ningún tipo. El ministro anterior tampoco la recibió, ni recibió presiones, ni recibió instrucciones, ni recibió mandatos de hacer absolutamente nada en beneficio de nadie, y yo hoy también puedo decirlo con toda tranquilidad, no he recibido presión de ningún tipo, pero el malestar ciudadano, por supuesto, se ha abocado a decir, ustedes incurrieron en tráfico de influencias, sí, que yo rechazo categóricamente. De hecho es muy interesante porque hay 9 consultas de diputados de distintas fracciones. Ajá, y al único que se le pegan las pulgas es al que no consultó, que es Víctor Morales Zapata.